no hay como cosas relevantes. De hecho, una de las cosas que escuchamos hoy en la mañana con el pastor Miguel Núñez, eh, precisamente el que está terminando también la carta a los romanos, y hay un capítulo que generalmente los predicadores se brincan, y de donde vienen los saludos a muchas personas, no sé si 30 o más, pero todo tiene una razón de ser, todo es palabra de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos con esa mentalidad al texto, porque muchas veces algunos dicen que no es como relevante los saludos o las despedidas, bueno, es un conflicto en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero agradezco tanto al Señor por todo lo que Él me mostró, me llevó. Fueron muchas horas de meditación en estos textos, pero gracias a su misericordia y al Espíritu Santo que estuvo ahí para poderme ayudar en este tema. Hoy vamos a ver en nuestro tema número 45, este es el final de nuestra carta, es el último de nuestros temas, tema 45 de nuestra serie de la carta a los Efesios, esta serie de exposiciones. Hoy vamos a ver palabras de despedida de un soldado fiel. Quizás no va a ser un tema como el que estamos acostumbrados a escuchar, pero yo he orado al Señor para que, así como Él ha impactado mi corazón con estas palabras del apóstol Pablo, impacte también nuestros corazones, el corazón de todos nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versos del 21 al 24. Dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos. Recuerden que Pablo viene diciendo que debemos orar en todo tiempo. Después dice que debemos orar por todos los santos. Y Pablo dice, también oren por mí. Versículo 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Mi Dios, es realmente conmovedor, es sorprendente cómo durante este año de predicaciones, de exposiciones de esta carta, Señor, ha sobrado en un hombre débil, un hombre que tú sabes que no tiene ni la capacidad, no tiene ni el entendimiento ni la sabiduría para exponer tu palabra, Señor. Pero tú, Señor, que nos creaste y que conoces cada parte de nosotros, has sobrado, Señor, sobre este siervo inútil para que, Señor, de alguna manera tu palabra sea predicada, Señor. Lo has asistido, has estado con él, Señor, lo has quebrantado, has hecho una obra, Señor, que la verdad yo personalmente estoy muy agradecido con eso, Señor, por tu obra en mi vida. Gracias, Señor, y gracias porque nos has permitido terminar esta carta. Señor, de verdad ha sido una enorme bendición. Ha sido glorioso, ha sido maravilloso, Señor, ver tu mano, cómo has confrontado nuestros corazones, nos has alentado a seguir adelante, Señor, has fortalecido nuestra fe, has transformado nuestro carácter, Señor, nos has ido mostrando el corazón, cómo estamos enfrentando ciertas dificultades y tú vienes a nosotros con esa gracia, con ese amor, Señor, a través de tu palabra para edificar nuestros corazones como bálsamos de sanidad, Señor, para nosotros. Y también, Señor, hemos aprendido, Señor, que
como Pablo habla en esta carta, Señor, inspirado por el Espíritu Santo, Señor, acerca de la unidad de la iglesia, cómo nuestro Señor Jesucristo no nos reconcilió a los unos con los otros. Ese no es el tema que Pablo menciona. Más bien, lo que Pablo nos enseña, Señor, es que Cristo nos reconcilió contigo, o tú nos reconciliaste, oh Padre, consigo mismo para que nosotros pudiésemos tener relación entre nosotros. Tú nos llevaste a ti, tú nos trajiste a ti para que hoy seamos, Señor, este pueblo local, este remanente que tú has levantado, Señor, y que estás edificando y que creemos con todo nuestro corazón que lo seguirás edificando, que seguirás obrando en cada uno de nosotros. Mi Dios, muchas gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por asistirnos en todo, Señor. Gracias por consolarnos, por confrontarnos. Gracias por estar a nuestro lado en todo tiempo, Señor. Gracias, gracias por tu fidelidad. Señor, queremos pedirte que así como en todas las 44 enseñanzas pasadas has sobrado en nuestras vidas, Señor, que hoy no sea la excepción. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y valorando mucho más, Señor, tu palabra, amando más tu palabra, Señor, con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde, Señor. Te necesitamos de tu gracia y de tu amor, Señor. Nos ponemos pues en tus manos, Señor, confiando en ti. Por Jesucristo. Amén. Antes de empezar a decir cualquier cosa, quisiera comentar, hermanos, porque vamos a hablar de liderazgo, pero quisiera comentar que el liderazgo no es lo importante, sino su fundamento. El liderazgo no es lo importante, sino su fundamento. Es decir, lo que importa es que si un líder o un siervo, yo voy a usar la palabra siervo o líder como sinónimos, pero si un siervo o un líder no está fundamentado en Cristo, simplemente no importa nada, ni lo que diga, ni lo que haga. Entonces, comencemos, hermanos, nuestra enseñanza. Un verdadero líder cristiano, hermanos, muy poco o en nada se parece a un líder en este mundo. Porque para empezar, hermanos, el rango de líder cristiano no es el estatus, no es la fama, no es el protagonismo en su labor, no es el dinero que pueda ganar, no es el deseo de poder, ni siquiera el deseo de liderar para su propio provecho. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son las características que definen a un líder empresarial o a un líder político, pero no a un líder cristiano. Y mis hermanos, el apóstol Pablo fue un verdadero líder cristiano. ¿Cómo lo sabemos? Porque nuestro Señor Jesucristo fue su modelo. En otras palabras, Cristo se reprodujo en el apóstol Pablo. Y porque Pablo estaba seguro en quién había creído. Y Pablo lideró sirviendo a los demás
y no se enseñoreó de ellos, sino que puso aún su propia vida de la misma manera como su Señor. Y mis hermanos, eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo de aquellos que pertenecen a su reino y que son sus siervos. Cuando la madre de los hijos de Zebedeo le pidió al Señor Jesucristo que le concediera a sus hijos sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda, nuestro Señor Jesucristo respondió en Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante. Dice, esta madre se acerca, no sé si creo que las intenciones eran buenas, pero el Señor conocía perfectamente lo que iba detrás de esa petición. Entonces, dice ahí, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y las que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esta descripción, hermanos, que hace nuestro Señor Jesucristo de aquellos que sirven o que pueden tener un liderazgo, el apóstol Pablo encaja perfectamente con esta descripción hecha por el Señor, de lo que significa ser un líder cristiano. El que quiera ser el primero antes debe servir a los demás y si es necesario dar la vida por ellos. Ahora, yo no sé si en tu mente, cuando yo uso la palabra dar la vida por ellos, tú estás pensando en morir por la persona, pero no nos referimos solo a eso, aunque puede estar incluido. Me refiero a que el verdadero líder o el verdadero siervo debe dar su vida en una rendición de cuentas a Dios completamente. Una persona que es líder en la iglesia de Jesucristo debe de estar dispuesta a renunciar a sus propios deseos. Pero mis hermanos, por supuesto, esto, dar la vida, ser el último, servir a los demás, es completamente rechazado, pero no solo por los que ejercen una posición de liderazgo secularmente, sino por muchos que dicen ser siervos de Dios. Mis hermanos, el verdadero liderazgo cristiano requiere no solo de servicio y entrega, sino de un sacrificio personal. El verdadero líder o siervo pone su propia vida, su salud y su comodidad a los pies de aquellos a los que ha de servir. Este líder irá delante de ellos, guiándoles a los pies del único y más grande de todos los maestros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta, hermanos, es la meta de todo verdadero siervo. Ahora, esto, hermanos, el poder servir a los demás, poner nuestra salud a disposición o nuestra propia vida, ponerla a disposición de aquellos a los que vamos a servir, esto solo se puede lograr cuando el siervo o el líder que ha sido, noten esto, y esto lo subrayé, que ha sido llamado por Dios, procurará siempre ser lleno del Espíritu Santo, porque no se puede de otra manera. Y esto no solo era un requisito para los apóstoles,
en aquellos días, sino para cualquiera que fuere llamado al servicio del Señor Jesucristo y su iglesia, como sucedió con los diáconos en el primer siglo. Vayan conmigo a Hechos capítulo 6, versos del 3 al 5. Hechos 6, recuerden cómo nacen los diáconos, se suscitó una situación, una necesidad. Había unas mujeres viudas que estaban siendo desatendidas y algunos se acercaron a los apóstoles para pedir que se hiciera algo. Y entonces, noten la respuesta, dice, buscad pues, hermanos, y eso se le está diciendo a la iglesia, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, no para predicar, no para hacer una labor que generalmente es muy buscada por algunos, no, para suplir las necesidades físicas de los hermanos de la iglesia del primer siglo. ¿Cómo tenían que ser estos hermanos? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, escuchen, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Así que mi hermano, de acuerdo a lo que el autor de Hechos nos describe aquí, un verdadero cristiano es un siervo. El liderazgo de la iglesia, mis hermanos, debe de ser un liderazgo espiritual. De ahí lo que los apóstoles piden de estos hombres que se tenían que escoger. Hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Porque el liderazgo de la iglesia debe de ser un liderazgo espiritual. Y para eso, mis hermanos, se necesita estar conscientes de los líderes o siervos, necesitan estar conscientes de su vulnerabilidad. Necesitan estar conscientes de su debilidad y de su total necesidad de Dios. Y por supuesto, tener un buen testimonio de esa necesidad, de esa vulnerabilidad y ser llenos del Espíritu Santo para poder tener sabiduría. No es aparentar, hermanos, ser un hombre fuerte y de gran fe, no, sino de estar consciente de que su fuerza para poder servir a la iglesia está solo en Cristo y en nadie más. En nadie más. Y todo esto, mi hermano, tiene que ver con carácter. Todo esto tiene que ver con el carácter del siervo o del líder. Y mis hermanos, el carácter del siervo o del líder es extremadamente importante. Porque, mi hermano, el carácter del líder o el líder con carácter te va a ayudar a seguir adelante, a continuar en la batalla. Este hombre ora por ti cuando eres vencido por el pecado. Este hombre con carácter, un carácter santo, te inspirará en tus luchas diarias. Un líder que es usado por el Espíritu Santo influye en tu vida con las sagradas escrituras, a través de su propia vida, a través de su carácter, para que tú sigas adelante aferrándote a nuestro Señor Jesucristo. El verdadero líder, hermano, debe ser alguien con carácter cristiano. Y por supuesto, mi hermano, este líder o siervo debe de ser reconocido por la congregación como un hombre que ha sido llamado por Dios. De ahí, hermanos, que
es necesario hacer la invitación a ustedes de que no sean indiferentes a esto, hermanos. Involúcrense con sus hermanos que ustedes saben que pueden ser candidatos a diáconos. Conózcanlos, conozcan su vida, conozcan su testimonio, su integridad, conozcan a su familia, conozcan a sus hijos, conozcan a su esposa, involúcrense con ellos. Necesitamos conocerlos, que en verdad ellos han sido llamados por Dios. Háganles preguntas directas. ¿Cuál es tu deseo en todo esto? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué quieres servir al Señor? ¿Protagonismo? ¿Alguna otra intención? Todo eso ustedes tienen que saberlo. Ustedes, hermanos, deben analizar nuestras vidas. Porque el siervo debe ser reconocido por la congregación como un hombre llamado por Dios. Así que, mis hermanos, el apóstol Pablo, por la gracia de Dios en su vida, de manera fiel cumplió la misión a la cual el Señor Jesucristo lo llamó, y él terminó como siervo fiel. Sin embargo, hoy vamos a hablar no del apóstol Pablo, sino de un hombre al que Pablo menciona y recomienda en esta carta, que al igual que Pablo fue fiel, fue fiel. Entonces veamos, hermanos, las palabras finales de un soldado fiel. Y en esta última sección de nuestra carta, en estos últimos versículos, hermanos, encontramos dos cosas. Y la primera de ellas es que vemos unas palabras de recomendación del apóstol Pablo. Esto lo vemos del versículo 21 al 22. Y en segundo lugar, encontramos unas palabras de paz y amor. Veamos entonces nuestro primer punto, nuestro primer encabezado. Unas palabras de recomendación del apóstol Pablo. Versículo 21 de Efesios 6, 21 y 22. Dice Pablo, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. En los versículos 18 y 19, Pablo pide que se ore por todos los santos, pero Pablo también pide que se ore por él. Pero mis hermanos, todos estamos de acuerdo que al pedir oración por uno mismo, se requiere que haya un informe o información de la situación personal a fin de que los creyentes oren a Dios de acuerdo a la necesidad. Si yo pido que oren por mí, yo necesito dar un reporte de qué necesito o cuál es mi necesidad para que los hermanos estén orando por mí. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, hermanos, necesitamos hacer ese reporte, pero si nosotros notamos bien en el texto, cuando el apóstol Pablo pide que se ore por él, vemos que él no está interesado en sus necesidades físicas personales. De hecho, ni siquiera las menciona, sino en las cosas de Dios, su gracia y su obra. En otras palabras, el apóstol Pablo no da un informe de sus necesidades. En lugar de hacer eso, de hablar sobre su estado en la prisión, de lo que él pudiera estar atravesando, cualquier necesidad,
Pablo hace una recomendación de la persona que les informaría de todo. Y esa persona sería Tíquico, un hermano fiel para llevar la carta a Éfeso. Tíquico debía informar personalmente cómo se encontraba el apóstol Pablo en la prisión. Ahora, hermanos, nosotros no sabemos mucho de este hermano, pero lo poco que se nos dice de Tíquico debe de ser suficiente para ser un ejemplo para todos nosotros, que siendo un hombre común y pecador, hermanos, se puede ser fiel si verdaderamente confiamos en Cristo. ¿Y en qué pasajes de la Escritura aparece el nombre de Tíquico? La primera vez lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 4. Ahí se lo van a poner ahí en la pantalla. Yo no lo voy a citar por cuestiones del tiempo porque tengo muchos textos, pero no los voy a poder citar por el tiempo. Hechos 24, ahí aparece Tíquico acompañando al apóstol Pablo en su viaje a Jerusalén para ayudar a los hermanos en necesidad. Y el texto dice que este hermano era originario de Asia, lo que hoy se conoce como Asia Menor o Turquía. Este viaje significaba, hermanos, para Tíquico, escuche esto, este viaje significaba para Tíquico dejar a sus familiares, dejar su iglesia local y quizás dejar su trabajo para ir con el apóstol Pablo a llevar una ayuda a los hermanos en Jerusalén que tenían una gran necesidad. Una de las razones por las que yo estaba orando al Señor y hermanos, me motivó a hablar o a hacer un énfasis en esto, es porque, hermanos, qué difícil es hoy encontrar hombres que en verdad estén dispuestos a dejar todo por el Señor. De verdad, es difícil. Todos estamos preocupados por el día de mañana, por qué vestiremos, por qué comeremos. Las palabras de Jesús de confía en mí, busca primero el reino de Dios y su justicia, hermanos, esas son historia, no son una realidad para nosotros. Y nosotros vemos en este hombre lo que representó para él este viaje, pero no solo representó dejar a sus familiares, su iglesia local y su trabajo, mis hermanos, para llevar ayuda a los hermanos en Jerusalén. No debemos olvidar, mis hermanos, lo que significaba viajar en aquellos días. No solo era sí o no. Sí, bueno. Ok. Otra vez, no debemos olvidar que viajar en aquellos días no solo era muy incómodo, era peligroso. Pero además, hermanos, el Espíritu Santo había anunciado al apóstol Pablo que en ese viaje él iba a experimentar algunas dificultades. El Espíritu Santo le advirtió a Pablo que en ese viaje él iba a experimentar muchas dificultades. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, verso 23, dice, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Hermanos,
Si nosotros que sabemos que cuando vamos a ir a algún lugar, estamos seguros y confiados en Dios, que Él nos llevará y nos traerá con bien. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros tomar la decisión de poder servir a Dios? Ahora imagínense con esa información. Imagínense que le dicen al Roger, ¿verdad? Vas a ir a Guanajuato, pero atravesando la comunidad de Santa Teresa, hay varias personas ahí con armas y ¿qué crees? Están reclutando ahí, bueno, para nuestro contexto, ¿verdad? Están ahí matando gente, pero hay gente que te necesita. Ay, y me puedo ir por otro lado, no es el único camino. Hermanos, sin embargo, nada de esto desanimó a Tíquico para ir con el apóstol Pablo. Ahora bien, por lo que dice Efesios 6:21 y Colosenses 4:7, sabemos que Tíquico se va con el apóstol Pablo hasta Jerusalén, hasta que Pablo es llevado a prisión en Roma por primera vez, porque fue en ese tiempo que Pablo escribe estas cartas de Colosenses y a los Colosenses, a Éfeso, Galacia y Filemón. Tíquico estuvo con Pablo hasta el día que fue encarcelado. Pablo, un tiempo después y estando ya en libertad, tenía la intención de enviar a Tíquico o a Artemas a Creta para darle a Tito la oportunidad de visitar a Pablo. Esto lo encontramos en Tito capítulo 3, verso 12. Más adelante, hermanos, Tíquico estuvo con Pablo en Roma durante su segundo encarcelamiento del apóstol Pablo. Y Pablo lo envía a Éfeso para que Timoteo pudiera visitarlo. Esto lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 9 al 12. Entonces, hermanos, tanto en Creta como en Éfeso, Tíquico actuó como un tipo de pastor interino, reemplazando a Tito y a Timoteo. Así que Tíquico estuvo junto a Pablo desde la primera vez que viajaron juntos, y esto sucedió probablemente, hermanos, en el año 56 y hasta la muerte del apóstol Pablo en el año 64 después de Cristo. Pablo, hermanos, tenía mucha confianza en este hombre, en este hermano Tíquico, enviándolo a realizar tareas importantes para el reino de Dios. Obviamente, hermanos, Tíquico tenía la habilidad, escuchen esto, no natural, la habilidad dada por Dios de ministrar en diferentes situaciones, dando ánimo a los que servían fielmente. Y esto Pablo lo sabía de primera mano. Y mis hermanos, sin duda, Tíquico representa la cualidad que los pastores y todos los que sirven en cualquier iglesia en el día de hoy. Tíquico era un hombre retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también él pudiera exhortar con sana enseñanza y convencer a aquellos que se oponían. Como dice Tito, capítulo 1, verso 9, dice, debe apegarse, escuchen esto, hermanos, vea lo que debe de hacer un líder, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Por eso, hermanos, y como alguien ha dicho, y escuche con atención, porque esto es importante. Escuche, hermano, esto es importante con respecto al liderazgo de la iglesia. Esto es importante con respecto a aquellos que están liderando una iglesia, sea pastor, sea diácono, se llame como se llame, si está dentro del ministerio, hermanos, esto es importante. Escuche lo que dijo este comentarista, dice, el cuerpo de Cristo
no se sostiene por estrategias humanas, sino por la provisión personal que Cristo hace de personas que cuidan y alimentan al rebaño con la palabra de Dios. Es decir, nadie se puede colocar legítimamente en el ministerio pastoral. Claro, puede haber ambiciones y votos humanos, incluso designaciones denominacionales, pero si Cristo no ha llamado y dado a esa persona, a su iglesia, esa provisión es una ilusión. Escuche, sigue diciendo, es como un espejismo en el desierto que parece agua, pero no sacia. Promete vida, pero conduce siempre a la muerte. Y vaya que hay iglesias con pastores que no han sido llamados por Dios. Por lo tanto, no tienen un respaldo divino, por lo cual conduce a la muerte. La verdadera autoridad pastoral siempre descansa en el llamado divino. Dios es el que llama. Él es el que establece. Cristo mismo como Señor de su iglesia es quien decide y llama a un hombre, lo capacita y lo pone en el ministerio. Fin de la cita. ¿Usted cree que debe de ser así? La pregunta es para todos. ¿Usted cree que debe de ser así, hermano? Ahora, yo agregaría aquí, hermanos, que un hombre llamado por Dios, que ha sido llamado por Dios, no busca estatus, no busca fama, no busca protagonismo en su labor, tampoco reconocimiento, no busca dinero para enriquecerse, no busca deseo de poder, sino que sometido a la palabra de Dios, sirve a aquellos a quienes Dios lo ha llamado para servirles. Y escuche esto, desgastando aún su propia vida. Así que es a este hombre llamado Tíquico en quien Pablo confía y envía como correo, ya sea para llevar una carta o para dar un reporte de su situación en Roma o para servir como pastor. En cualquier área, Tíquico fue fiel. Porque Tíquico pudo haber dicho, hombre, yo voy a llevar una carta, ¿para qué necesito orar con eso? Para eso. Hermanos, eso solamente está en nuestra cabeza. Pero en la voluntad de Dios, expresada en su palabra, es que en todo lo que hagamos debemos orar. Todo lo que hagamos debemos orar. Efesios 6, verso 21 dice, para que también vosotros sepáis de mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Ahora noten, hermanos, cómo el apóstol Pablo describe a Tíquico. No solo dice que es un hombre amado, sino que es un fiel ministro en el Señor. Mis hermanos, el carácter de este hombre y su corazón de siervo fue lo que hizo que el apóstol Pablo confiara en él y lo tuviera en ese concepto. Y la palabra que Pablo usa para ministro no es lo que muchos entienden en el día de hoy, como si se tratara de, no sé, de algo muy alto, como de algo inalcanzable. No, hermanos, está hablando de servicio. Cuando una persona trabaja en el ministerio público, ¿verdad? Y tiene ahí una función en el ministerio público, le pregunto, ¿y dónde trabajas? En el ministerio público. Y tú le dices, eres un sirviente. Nadie queremos usar esos términos. Pero un ministro es un sirviente, es alguien que sirve, es un servidor. Una persona que trabaja en el ministerio público
es una persona que sirve al público. Está ahí para servir al público. Mis hermanos, en aquel tiempo, el ministro era alguien que servía. Y eso era precisamente lo que Tíquico hacía. Él servía y era reconocido por su fidelidad. Era uno que servía fielmente. Siempre estaba dispuesto a hacer lo que se le pedía. Y escuchen, lo hacía de manera fiel y de corazón. Lo hacía con ánimo pronto. Si había que llevar una carta, Tíquico estaba ahí. Si había que viajar con el apóstol Pablo, Tíquico estaba ahí. Él estaba ahí. Si había que quedarse a servir en alguna iglesia como pastor, él siempre estaba dispuesto. Y mis hermanos, de estos hombres necesitamos en nuestras iglesias en el día de hoy. Necesitamos personas que estén dispuestas a servir en lo que sea necesario para contribuir con el avance del evangelio y que sea para el beneficio y edificación de los hermanos. Mis hermanos, no todos son predicadores, no todos son pastores y maestros, pero hay muchas otras cosas que podemos hacer. Tíquico no buscaba una plataforma para brillar, sino que él buscaba las oportunidades para servir y el Señor lo usó en esas áreas, lo usó grandemente. Tíquico demostró de muchas maneras, hermanos, ser un siervo fiel. La pregunta para nosotros, hermanos, es, ¿se puede decir eso de cada uno de nosotros? ¿Tenemos esa disposición de servir en la iglesia? Obviamente, me estoy refiriendo a todos los que estamos sirviendo a la iglesia. ¿Se puede decir que somos fieles? ¿Que no ponemos trabas en áreas en las cuales no nos gusta? Si la iglesia nos describiera, hermanos, a todos los que servimos, ¿qué resaltaría de nosotros? Mis hermanos, no olvidemos que es con esos hombres ordinarios, comunes y corrientes, pero que son fieles al Señor, que Cristo está llevando su obra aquí. Y mis hermanos, aquí no hay hombres grandes de Dios, hay hombres pequeños y ordinarios con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Así que tú puedes servir al Señor con las capacidades y los dones que Él te ha dado. Tú puedes hacerlo. Tú no puedes hacer todas las cosas, yo tampoco puedo hacerlo todo, pero mis hermanos, podemos hacer algo y eso es lo que debemos hacer. Haz lo que Dios quiere que hagas, donde Dios te ha puesto. Hay algunas cosas que no podrás hacer, pero hay otras que sí puedes hacer. Escucha esto, quizás tú no puedes predicar, quizás tú no puedes fungir como diácono, pero puedes visitar a un hermano enfermo. Puedes ir a evangelizar a alguien, a tus vecinos, a tus familiares. Puedes dedicarte a orar por tu iglesia. ¿Cuántos tienen eso de decir, yo voy a pasar toda esta semana orando por nuestra iglesia, por aquellos que están flaqueando, por aquellos que están sufriendo? Pero como eso no es visto, nosotros no nos involucramos en eso. Puedes empezar a prepararte para servir en un grupo de comunión, porque necesitas prepararte, hermano. Una persona que modera un grupo de comunión es necesario que conozca la Escritura. Es necesario que vaya guiando a las personas en el texto en el cual se está meditando. Necesitamos de estos hombres. Si quieres servir, empieza a prepararte. Hazlo con fidelidad. Y ahora escuchen, esposos. Escuchen, esposos, porque este es un gravísimo problema en la iglesia en el día de hoy.
Toma tu liderazgo. Ese liderazgo no es donde los chicharrones tuyos truenan. No. Es donde tú santificas a tu esposa. Es donde tú guías a tu familia. Toma tu liderazgo. Deja de vivir de acuerdo a tus deseos. Empieza a pagar el precio por pastorear a tu familia. Puedes tomar, hermano, la responsabilidad que Dios te ha dado como cabeza de tu hogar. Ocúpate de esta responsabilidad. Eso no es visto aquí en el local de nuestra iglesia, pero escucha, hermano, eso será evidente para toda la iglesia y aún para aquellos que no conocen a Dios. Ocúpate, empieza a estudiar las escrituras. Si tu esposa tiene una confusión, pasa tiempo orando. Si no tienes la respuesta, pasa mucho tiempo orando antes de preguntarle al pastor o a cualquier otro hermano. Pasa tiempo de rodillas diciéndole al Señor: ayúdame a responder esta pregunta, mi esposa. Es una cuestión teológica. Hermanos, nadie sabe mejor que nosotros como esposos lo que enfrentamos en esas trincheras, por así decirlo. Cuando tenemos que esforzarnos por leer, por estudiar, incluso, escúchame esto, hermano, donde tengas que hacer un ahorro para comprarte un libro, un comentario, un diccionario, para que tú sigas preparándote, para educar, para formar a tu familia. Papá, esposo, hazlo. Hazlo. ¿Sabías que uno de los problemas de la iglesia en su inestabilidad, hablando de la iglesia, ¿sabías que consiste precisamente en eso? Porque hay hombres desconectados. No saben hacia dónde van su familia, no tienen una meta, no tienen un método, no tienen una forma, no tienen nada. Están viviendo la vida como viene. No hay forma de que ellos tengan una cercanía a la palabra de Dios. ¿Saben cuáles son sus ocupaciones? Hacer dinero. Ahora, regresando a nuestro texto, ¿cuál era la encomienda de Pablo a Tíquico? Bueno, Tíquico debía llevar la carta de Pablo a Éfeso o a los Efesios, pero también debía decirles de forma oral cómo se encontraba el apóstol Pablo en prisión. Veamos otra vez versos 21 y 22 de Efesios 6, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Mis hermanos, de alguna manera, Pablo suponía que estos hermanos estaban preocupados por él. Por lo tanto, uno de los propósitos al llevar la carta incluía también informar a los hermanos sobre la situación personal del apóstol Pablo. Pero no solo eso, también se iba a dar información de todos los que estaban colaborando con Pablo. Pablo consideraba, mi hermano, su ministerio con todo el grupo que colaboraba con él. Y como apóstol enviado por Cristo, él tenía autoridad y la responsabilidad plena en el ministerio. Él era el apóstol, pero había otros hermanos que eran piezas importantes y que Dios había puesto al lado del apóstol Pablo para llevar a cabo la misión. Y Tíquico era uno de ellos. Y fue enviado
para dar informes de su estado y así consolar los corazones de los hermanos. Y seguramente Tíquico les dijo lo mismo que Pablo les dice a los filipenses cuando les envió la carta que se conoce como la carta de gozo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 17 y 18. Esto era una forma de consolar porque los hermanos estaban con la incertidumbre de cómo estaba el apóstol Pablo en prisión, quizás estaba sufriendo, estaba enfrentando algunas necesidades, una vida precaria seguramente, pero Pablo no se enfoca en eso, hermanos. Y miren lo que les dice. Filipenses 2, 17 y 18 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, escuchen, me gozo y me regocijo, dice, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mis hermanos, los hermanos no debían sentir pena por Pablo, sino que debían estar gozosos con él, porque la actitud que Pablo tenía, a pesar de sus dificultades, mis hermanos, era una actitud de gozo. De gozo. Miren, yo les acabo de decir, yo no sé cuáles sean las razones por las cuales estos hermanos llevan ya 4 semanas que no se presentan en nuestra iglesia. Pero yo les puedo asegurar que la mayoría de nosotros no nos hemos percatado de eso. Digo la mayoría porque no quiero decir que todos, pero la mayoría de nosotros no nos percatamos de eso porque no nos estamos interesados por los hermanos. Esa es la verdad, hermanos. Hermano, si no es cada domingo, el Señor nos confronta con esto. De hecho, yo no sé todavía, pero ahora que estuve en el retiro de pastores, el primer día, después de yo estar orando que voy a predicar, el Señor trajo a mí ese día unos a otros. El primer día. Y yo no sé si voy a predicar unos a otros, serían 39 o 40 enseñanzas de unos a otros, pero hermanos, sigo orando al Señor. Y si el Señor quiere, eso es lo que vamos a predicar. Así que oren por eso. Pero hermanos, unos a otros es importante porque está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Debemos preocuparnos por los otros. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que Pablo les dice a estos hermanos que por un lado, la comunión y la unidad que tenían estos hermanos entre sí. Por otro lado, el aprecio que ellos tenían por el apóstol Pablo, quien les había llevado el evangelio de Cristo. Ellos amaban la palabra, ellos amaban el reino de Cristo y por eso estaban preocupados. Pero mis hermanos, el reporte de Tíquico los consoló en sus corazones y ahora sabían por qué razón ellos estarían orando, porque ya sabían cuál era el estado de Pablo. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto, a nuestro segundo encabezado. Unas palabras de paz y amor. Versículos 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Mis hermanos, Pablo termina esta carta con unas palabras de paz y amor. Y estas palabras, hermanos, están dirigidas concretamente a 2 grupos. Primero están los hermanos que comprenden a todos los miembros de la iglesia local de Éfeso. Y segundo, por extensión, a todos los creyentes de todas las épocas, es decir, a todos nosotros. A los primeros
Pablo les bendice con paz, como un deseo personal para cada uno. Es el deseo de Pablo que la paz de Dios descienda sobre estos hermanos. Y esa paz, mi hermano, es una de las palabras claves de la carta. Porque, mi hermano, nosotros podemos disfrutar de paz porque Cristo es nuestra paz, como dice Efesios 2:14. Eso hace que la comunión entre los cristianos sea sin barreras, sin alteraciones, porque Cristo, que es nuestra paz, hizo la paz de relación, no solo entre Él y nosotros, sino entre nosotros mismos, entre todos los cristianos. Por lo tanto, hermano, el cristiano tiene una enorme bendición, disfrutar de la paz de Dios que nos ha dado en Cristo, como dice Efesios 4:3. Por lo tanto, la paz, mi hermano, es una consecuencia y una experiencia de la unión vital con Cristo. Y es esa unión con Cristo lo que lleva al creyente a poder amar. Escuche, yo escuché algo que pues, a lo mejor para usted puede ser muy radical, pero usted evalúelo. La persona que dice amar a Dios y está en una iglesia, pero no ama a sus hermanos, simplemente no pertenece al reino de Cristo. Escuche otra vez. La persona que dice amar a Dios está en una iglesia, pero no ama a sus hermanos, simplemente no pertenece al reino de Dios. Y mis hermanos, yo sé que esto lo hemos escuchado una y otra vez y quizás ya no tiene el mismo peso para usted, pero debería meditarlo. Debería meditarlo, hermano. Porque esto realmente es importante. Así que, mis hermanos, esa unión con Cristo es lo que hace o lleva al cristiano a poder amar. El amor es la primera virtud cristiana que el apóstol quiere que todos los creyentes muestren en su vida, como dice Efesios 5:1 y 2. Pero mis hermanos, solo puede demostrarse este amor cuando los mismos cristianos hayan sido tocados profundamente por el amor de Dios en Cristo. Así que Pablo quiere que los creyentes comprendan la abundancia del amor de Dios hacia ellos, como dice Efesios 2:4, y que ese amor se haga manifiesto entre ellos. Porque el amor, mis hermanos, es el vínculo perfecto y es la manifestación del Espíritu Santo en el cristiano o en la vida del cristiano. Dios ha derramado su amor en el corazón del cristiano por medio de su Espíritu Santo. Y mis hermanos, el amor no solo es algo para expresar, sino es algo que especialmente debemos vivir. Pero hay un tercer elemento, hermanos, en nuestro texto, y es la fe. Los efesios han logrado tener una relación con el Señor por la gracia de Dios por medio de la fe, como dice Efesios 2:8, pero también dice Efesios 1:13. Y Pablo quiere, mis hermanos, que crezcan estos hermanos en su relación con Cristo mediante la fe. Porque la fe, mis hermanos, será esencial en su lucha contra las fuerzas sobrenaturales y que son poderosas. Por eso habla del escudo de la fe. Estos demonios, hermanos, son poderosos, son hostiles. Pablo ha unido, mis hermanos, íntimamente amor con fe, que nos ayuda a interpretar esto mejor y viéndolo como una asociación, como un compañerismo, un acompañamiento. Es decir,
Pablo considera la fe y el amor como dos de las tres grandes virtudes del cristiano. Mire lo que dice 1 Corintios 13, verso 13. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice, pero el mayor de ellos es el amor. Mis hermanos, estas virtudes, estas dos virtudes, amor y fe, son parte del fruto del Espíritu que habla Gálatas capítulo 5. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. También son dos de las evidencias que Pablo menciona, escuche esto, son dos de las evidencias que Pablo menciona para discernir la auténtica conversión de una persona. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué manifiesta un verdadero hijo de Dios? Fe y amor. Obviamente también esperanza, pero estamos hablando de la fe y el amor. Pero además, mis hermanos, estas dos virtudes miden el progreso y el crecimiento como cristianos. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, verso 4. Colosenses 1:4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos. Primera de Tesalonicenses 3:6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. ¿Qué dijimos que además son estas virtudes? Miden el progreso y el crecimiento como cristianos. Segunda de Tesalonicenses 2, Segunda de Tesalonicenses 1, verso 3. 1:3. Debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Mis hermanos, estas tres cosas proceden como don de la gracia de Dios, el Padre, por medio del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Santiago 1:17. Todo esto proviene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mis hermanos, la paz, el amor y la fe que proceden del Padre se hacen realidad en y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6:24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, y escucha ahora, con amor inalterable. Mis hermanos, la gracia que fue el punto de partida para iniciar esta carta en Efesios 1:6, vuelve a aparecer para cerrar esta carta. Esta gracia, hermanos, es una bendición con particularidades propias, porque está destinada para aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo en todos los tiempos. Los que aman al Señor Jesucristo, mis hermanos, son verdaderos creyentes porque son conocidos por Dios. Dice
1 Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Y cuál fue el reproche de Jesús de aquellos hombres en Mateo 7 cuando se acercan y le dicen, cuando Jesús dice que en aquel día algunos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cuál fue el reproche? Apartaos de mí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hicieron mal su trabajo. Nunca los conocí. Y usted sabe que esa frase, esa palabra conocer, habla de intimar. Habla de una persona que intima con él, una persona que es conocida por él. Mi hermano, Dios conoce a los suyos. Quienes aman al Señor Jesucristo han entendido claramente, primero, que fueron amados por Él. Como dice Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que mi hermano, el amor al Señor Jesucristo es evidencia de nuestra salvación. Por lo tanto, la bendición divina se dirige a quienes le aman, escuche, verdaderamente, verdaderamente. Y el énfasis de Pablo, mis hermanos, lo vemos en las palabras amor inalterable, ahí en el versículo 24. Por tanto, mis hermanos, el amor a Cristo permanece inalterable. No lo amamos perfectamente, hermano. Eso es imposible. Pero sí lo podemos amar profundamente. Es amarle con un amor que no perece. Así que la gracia, mis hermanos, como respuesta a la bendición del apóstol, se manifestará de manera personal sobre aquellos que aman verdaderamente al Señor Jesucristo. Y solo el verdadero cristiano, mis hermanos, puede amar a Dios verdaderamente, no perfectamente, pero sí verdaderamente, porque ese amor es o ha sido derramado abundantemente por el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. Y la esperanza dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que mi hermano, amar a Cristo no se presenta aquí como un requisito previo para recibir la gracia, sino que se establece simplemente como un hecho que caracteriza la naturaleza de la relación entre Dios y sus hijos. Escuche, la gracia de Dios, la gracia salvadora, no es que haya dos tipos de gracia, es que se manifiesta de una forma distinta la gracia de Dios en los creyentes. Esa gracia es la que nos permite tener relación con Él. Y entonces nosotros podemos amarle. Mis hermanos, la gracia es un don de Dios que no se fundamenta sobre nada que los creyentes deban hacer o cumplir. Es un regalo, es una gracia, es algo que Él nos ha dado. Y mis hermanos, antes de terminar, yo quisiera decir unas palabras que creo en mí que es un error latente. Yo quiero terminar diciéndoles esto, hermanos. No cometamos el mismo error que cometimos cuando no éramos cristianos.
de poner a los hombres antes que a Dios, como hizo la iglesia tradicional, convirtiendo las palabras de Cristo en un dogma de sucesión, pensando que el apóstol Pedro era la roca, cuando en realidad la roca era la confesión de Pedro. Cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, cuando nosotros ponemos a los hombres por encima de Dios, cometemos idolatría en su más alto grado. Escuche eso, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo es la única persona digna de todo nuestro amor, de toda nuestra adoración, de toda nuestra admiración, de todo nuestro respeto. Y miren lo que dijo John Piper. Si mi esposa muere hoy, ¿eso me hundiría en una depresión? Lo cual comprobaría claramente que mi amor por Dios no estaba por encima de ella. O si yo empezara a perder mi salud y empezara a temblar de miedo porque voy a morir, eso estaría revelando entonces que Dios no es mi único amor. Mi único amor soy yo. Hermano, una iglesia deja de ser iglesia si en esta iglesia el pastor es ídolo, el pastor es aquello, los diáconos, esto ya no es una iglesia de Cristo, es una iglesia de los hombres. Y no tiene ningún sentido, hermanos, que nosotros nos paremos aquí a predicar la palabra, que nosotros vengamos aquí a hacer lo que hacemos cada domingo. Esto ya no es una iglesia, porque la iglesia es de Jesucristo, no es de los hombres, es de Jesucristo. Él es nuestro único rey. A Él sí le rendimos pleitesía. A Él sí le amamos. A Él sí lo honramos. A Él sí lo buscamos con todo nuestro corazón. A Él sí vamos primero cuando tenemos problemas. A Él sí vamos primero cuando estamos enfrentando dificultades en la relación. A Él y solo a Él. Y nuestros hermanos solo están ahí para orar por nosotros y nuestra fe se fortalezca en Él, no en nuestros hermanos. Una iglesia deja de ser iglesia cuando ponemos a los hombres antes que a Dios. Mis hermanos, ninguna iglesia se sostiene por sus líderes. Gracias a Dios por esos hombres fieles. Gracias Dios porque has puesto hombres inútiles. Gracias Señor. Pero ninguna iglesia se sostiene por sus líderes. Ninguna iglesia, hermanos. La iglesia permanece firme cuando esa iglesia permanece en su fundamento, que es Jesucristo. Sí, podemos decir que muchos hombres han sido usados por Dios, así como el apóstol Pedro lo fue. Hizo muchas cosas, pero mis hermanos, Pedro, el apóstol, negó al Señor Jesucristo 3 veces. 3 veces. Así que no confundamos liderazgo con fundamento. Mis hermanos, si el líder cae, caerás con él. Si el líder cae, caerás con él. Y eso evidenciará que tu roca y el motivo de tu amor nunca fue Cristo. Nunca fue Cristo. Mis hermanos, debemos crecer como iglesia, pero debemos crecer en nuestro amor por Dios. Y déjame dejarte esta reflexión en tu corazón. Hace rato Gabo nos compartía acerca de la confesión del pecado, de cómo Dios a veces retiene lo que Él tiene para nosotros, sea bendición o lo que sea. Una bendición es, yo creo que las bendiciones, eso es muy mío, creo que las bendiciones son espirituales. Y eso es lo que yo creo. No estoy diciendo que no sea importante lo terrenal, lo que el Señor nos da.
pero para mí lo más grandioso es saber cómo Dios puede obrar en nuestros corazones. Ahora, hermanos, al decirnos esto, Gabo, debe confrontar nuestros corazones. Pero, ¿sabe una cosa, hermano? Hay cosas aún más sutiles como esto. Pensar que a pesar de cómo estamos viviendo nuestra vida, todo va viento en popa. Yo peco a escondidas, soy un mentiroso, soy un hipócrita, soy un adúltero, soy un fornicario, etcétera, etcétera, etcétera. Y de todas maneras, Dios me bendice. Eso es mucho más peligroso, porque es mucho más sutil. Podemos pensar que a pesar de que llevamos una vida tibia, lejos de Dios, hermano, estar lejos de la iglesia es estar lejos del Señor. A ver, ¿quién dice sí? Levanta la mano. ¿Y quién dice no? Levanta la mano los que dicen que no. Es que los que no la levantaron, suponemos que están del otro lado. Hermano, alejarse de la iglesia es alejarse del Señor Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No puedes hacer esa diferencia, no puedes hacer, como dicen los teólogos, esa dicotomía. No la puedes hacer. Si no estás involucrado en tu iglesia, no estás involucrado con Dios. La evidencia de tu alejamiento de tu iglesia es una evidencia clara de tu alejamiento de Dios. Y escúchame, puedes pensar que tienes muy buena relación con Dios, pero no es verdad. No es verdad. Hermanos, tenemos dos mandamientos, los más grandes, donde se cumple toda la ley y los profetas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Tu relación con Dios, estrecha, vertical, se manifiesta en tu relación horizontal, amando a aquellos a los cuales Dios quiere que ames como Él los ama. De hecho, como a ti mismo. Mis hermanos, que esta gracia admirable de nuestro Dios, que nos ha sido dada en estas enseñanzas y en todo lo que Él hace en nuestras vidas, sirva aún más para impulsarnos a todos en aliento y ánimo para seguir en este caminar y para servir fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Mientras le amamos con un amor inalterable, incorruptible y eterno. Oremos. Pónganse de pie, hermanos. Señor, qué maravilloso es ver tu gracia en nosotros. Saber que tu palabra, Señor, nos dice que tu gracia es con todos. Pero Pablo es claro cuando dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Pudiéramos meditar mucho más tiempo en esto, Señor, y hacernos varias preguntas. La primera sería, si yo, Carlos, amo al Señor Jesucristo con un amor inalterable,
y pasar tiempo ahí, Señor, escudriñando mi corazón. Y como nos compartía Gabo, y es verdad, Señor, porque eso lo enfrentamos todos los días. La incredulidad. ¿Por qué no creo, Señor? ¿Por qué no confío en ti? ¿Por qué pienso que mis estrategias son mejores? ¿Por qué pienso que lo que yo puedo hacer, Señor, es mejor que lo que tu palabra ha establecido? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Si yo digo que creo en ti, ¿por qué dudo? ¿Será que no te estoy amando verdaderamente? ¿O que mi amor por Cristo ha sido alterado, Señor? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros corazones? Señor, muchas gracias porque a pesar de todo, a pesar de esta debilidad que enfrentamos, dudas, luchas, a veces una conciencia, Señor, que nos acusa, que nos culpa, pero Señor, tú siempre estás ahí. Y yo no sé, Señor, de verdad, cómo tomes esto, pero eh, yo cuando veo a uno de mis hijos que les he dicho, eh, tienen alguna situación y les he dicho que yo voy a estar con ellos, a mí me gusta que crean en mí, que confíen en mis palabras, Señor. Y cuando vienen y vuelven a pedir o a decir exactamente lo mismo una y otra vez, muchas veces me desespero y digo, pero es que ya te dije que yo iba a apoyarte, que yo iba a estar en esto, ¿por qué no me crees? Señor, tú eres santo, santo. Si yo siendo pecador, Señor, me desespero y me siento extraño cuando dudan de mis palabras, Señor, ¿qué podrás sentir tú, Señor, como Padre amante, de que nosotros no confiemos en ti, en lo que tú nos has prometido, en lo que tú eres para nosotros, Señor? Si tú has dicho que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, eso es una realidad. No te duermes. Tú estás al tanto de nosotros, de nuestras necesidades. El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, tú estás ahí. Si fuera a la sepultura debajo de la tierra, tú estás ahí. Señor, aún si tomara las alas del alba y me alejara y me fuera, tú estás ahí. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para ti, Señor, no hay diferencia. Tú lo ves todo, tú lo sabes todo, tú escudriñas todo, tú conoces cada necesidad de nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer en ti, Señor. Ayúdanos a creer y aferrarnos a esas promesas de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5, donde dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya somos bendecidos con toda bendición, no poca, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Señor, ¿qué puede ser más grande que eso, Señor? Ayúdanos en nuestro pecado de incredulidad, Señor, y ayúdanos también y perdónanos nuestro pecado de idolatría, porque, Señor, nosotros nos admiramos de los tradicionales, de los religiosos tradicionales, admirándolos y juzgándolos y criticándolos, porque ellos tienen unos dioses que nosotros no tenemos, Señor. Pero sola es cuestión de imagen, de forma, porque somos nosotros nuestros propios ídolos. Cambiamos de ídolos solamente, Señor. Los dejamos de
los visibles por otros invisibles, pero sigue siendo idolatría, Señor. Perdónanos, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra idolatría, pero también, Señor, perdona nuestra infidelidad, porque no hemos sido fieles, Señor, no hemos sido fieles, no hemos caminado con integridad, no hemos hecho, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Tú lo sabes. Nosotros no te podemos engañar. Nosotros podemos aparentar ante los demás, ser las personas más espirituales, pero tú sabes que no es así, Señor. Tú sabes que necesitamos humillarnos mucho más, Señor, y buscar tu gracia, ampararnos en ella, en tu misericordia. Señor, quiero expresar mi gratitud, porque yo entiendo, Señor, y yo creo que estos hermanos líderes entienden también que esta es tu obra, Señor. Nadie aquí ha metido las manos y no nos dejes hacerlo, Señor. Si fuera necesario, córtanosla, Señor. No queremos hacer nada, Señor, que estropee tu obra. Señor, sigue obrando en esta tu iglesia. Sigue obrando en los corazones de mis hermanos. Avívanos, avívanos, Señor. Aviva nuestros corazones, Señor, con vidas santas, vidas de integridad, Señor. Oh Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de llegar al final de esta carta. Es lamentable, Señor. Es triste ver cómo algunos, Señor, dejan de congregarse como si esto no tuviera ningún peso, Señor, delante de ti. Señor, te pedimos que tú obres en sus corazones y que los traigas a ti con cuerdas de amor, con cuerdas de gracia, y a nosotros nos ayudes también, Señor, a buscarlos y a estar dispuestos a estar con ellos si así fuera necesario. Señor, ayúdanos a salir de nuestra zona de confort, de seguridad, de comodidad, por otros, ni siquiera por nosotros, por otros, Señor. Que dejemos, Señor, nuestra comodidad para servir a otros. Esa es tu voluntad. Ese es el carácter de los hijos de Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu iglesia. Gracias por los que nos acompañan hoy por primera, segunda o tercera vez. Gracias, Señor. Pedimos que obres tú en sus corazones y que esta palabra, Señor, taladre sus pensamientos, sus deseos y sus corazones sean transformados, sus corazones sean, Señor, trasplantados. Un corazón de piedra se ha quitado y un corazón de carne se ha colocado en ellos, como dice Ezequiel, Señor, y para que estos hermanos ahora o estas personas ahora puedan vivir y andar en tus propósitos, cumpliendo tu voluntad, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén.